Hace un tiempo les contamos una historia con final incierto. Hablaba de una bebé de 5 meses que había quedado al cuidado de su padre, que estaba separado de su mamá por cuestiones de violencia. En un hecho sumamente complejo de entender y de explicar, la nena terminó muerta. Las pericias determinaron que tenía golpes que el hombre no podía explicar bajo ningún punto de vista. Sin embargo, estaba libre. La información que le dimos el viernes, junto al doctor Marcelo Biondi, información que trajo Mauro Zeta, es que el padre de la nena ahora sí estaba detenido. Y vamos a meternos de lleno en esta historia. Gracias a los dos por venir. ¿Qué tal eso que es? Bueno, supongo que un poco más tranquila, ¿no? Aliviada. ¿Me están escuchando, chicos? Así que... Ahora sí. Vamos. Nada, sigo con el dolor acá, a Connie no la tengo más, pero bueno, estamos haciendo justicia. ¿Fue mejor o peor confirmar que lo que vos sospechabas era cierto? Yo ya sabía que era así, mi hijo me lo dijo y yo, mi hijo, es un nene de 5 años. Me contó todo, me contó la gente que estaba en esa casa, de la cual no se habla y demás. Yo sé, yo ya sabía cómo eran las cosas. A propósito, Romina, tu hijo te contó que hubo más personas ese día y vos, de hecho, aportaste algunos nombres o creés saber quiénes son esas personas que ayudaron a tu expareja a cometer este brutal crimen. Sí, estoy segura que el tío de él, Daniel Aguirre, enfermero del Hospital Thompson, estuvo esa noche en mi casa queriendo despertar a mi hija, que mi hijo dice que ya estaba fallecida y por eso no se despertaba, que luego se pusieron a hablar entre ellos algo y se fue. También hubo otra persona con el tío de él, que no sé quién es porque mi hijo no la conocía, y mucha gente más en mi casa, amigos de Pablo, que según mi hijo vieron como él maltrataba a mi hija y le decían que para Pablo, pero lo dejaban seguir. Nadie se interpuso. Esto en vida, antes de que llegue el enfermero. O sea que el enfermero, que es el tío de él, lo habrían convocado para ver si la podía reanimar. Claro, pero mi hija ya estaba fallecida. Sí. No había nada para hacer. Porque dice... Perdón que te interrumpa. La historia es porque aquellos que llegan por primera vez a esta historia no conocen el relato que en su momento hicimos de forma pormenorizada y los vamos a poner en situación. Vos te habías ido a trabajar y habías dejado a tus hijos, los que no eran hijos del más, la nena que sí era hija de él, a su cuidado durante la noche. Tu trabajo era durante la noche. Y todo esto pasa durante tu ausencia. Claro, todo en constante charla mediante Facebook con él, que estuvo toda la noche hablando conmigo, insultos, yo lo calmaba y él me decía que estaba todo bien, que los nenes estaban todo bien. ¿Él te insultaba a vos por Facebook? Él me celaba, ¿viste? Pero nosotros no estábamos más juntos. Pero me decía en todo momento que los nenes estaban re bien, que estaban jugando a la Xbox, que la nena ya se había dormido, que le había cambiado el pañal, esta historia de que estaba todo bien. ¿Durante toda la noche? Sí, toda la noche estuvo en conversación conmigo. La noche del día del hecho. La aporté a la fiscalía. La noche del día del hecho. Sí. Y supuestamente el que hacía despierto toda la madrugada. Me ¿Qué estaba te decía? esperando. Te estaba esperando. No se podía dormir, me estaba esperando. Ajá. Y después se comprobó en ese contraste de mensajes con la autopsia que parte de los mensajes él los escribió después de haber cometido el crimen. Y en parte decía... sorpresas te da la vida te da sorpresas, pero yo en toda la charla yo lo tomaba como que él se iba a ir, no me iba a ayudar más. Nunca esperé que él iba a dañar a mi hija, él delante mío, él era como el mejor padre, los nenes lo adoraban, pero teóricamente una semana anterior ya mis hijos ya estaban amenazados. Que yo no ¿Después te enteraste? Después me enteré, después de todo esto, de hecho bastante, después mi hija se animó a hablar y estuvo en la cámara GES la nena también hace poco, que él habló de arruinar mi vida, arruinar la familia, que la tenía amenazada, que la hacía ver películas de terror, que la agarraba de los pelos, eso no sé si lo habrá dicho en la cámara, pero a mí me lo ha contado. ¿Y tu hija qué edad tiene? Sí, lo dijo. 7. 7, o sea, está el nene de 5, tu hijita es de 7, y ya habían sido sobreavisados de que él iba a hacer algo malo. Ya estaban amenazados y a mi hija le había dicho que si ella hablaba le iba a tirar a la calle. Y como ven estos casos en las noticias de las nenas desaparecidas, ella estaba aterrorizada. Aparte tiene 7 años, no hace falta demasiado para aterrorizar a una nena de 7 años. Y esa noche mi hermano la fue a buscar a mi hija no durmió ahí, porque yo no la dejaba, ella se quería ir con la abuela. Y se fue y estaba como asustada, nerviosa, quería llevarse a los hermanos, mi hermano le preguntaba qué pasaba, entonces bajó a saludar
y no notó nada extraño, no la fue a ver a la bebé. Pero ¿quién se iba a imaginar que él podría llegar a hacer algo? Contra su propia hija. Contra ninguno, porque nosotros, los nenes lo adoraban a él. No veíamos un rechazo entre ellos. El problema era con vos. Claro, el problema era conmigo. Con vos sí había tenido violencia Conmigo explícita. sí, ¿Te y había yo pegado? creo que el 13 de febrero, que fue la primera vez que yo me defiendo de él, y me separo y lo echo de mi casa, yo creo que ese día vio que yo me podía defender, él tenía la mano operada, yo tomé eso para defenderme, lo agarré de ahí, y creo que me empezó a tener ese miedo de que yo ya no me quedaba más quieta, y ahí me pegó donde más me dolía, que era mi hija. ¿Y la acusación va a ser esa, justamente la de femicidio vinculado? Y tiene hoy esta causa, tenemos que aclarar que tuvo gran avance por el cambio que pudimos lograr de fiscal. El doctor Wosden salió de esta causa, que era una investigación que estaba parada realmente hace aproximadamente 2 meses, y ingresó la fiscal, la doctora Legio, y comenzamos a solicitar medidas probatorias y pudimos reconstruir en parte el relato histórico que teníamos como hipótesis, que era que este señor, aplicándole golpes, provoca todas estas fracturas vitales que tuvo esta bebé, pobrecita, y termina falleciendo producto de la violencia ejercida por este señor, que está imputado de 3 delitos, de un delito con 3 agravantes gravísimos, ¿no? El homicidio agravado por el vínculo del artículo 80, inciso 1, con alevosía del inciso 2, y el femicidio vinculado del inciso 12 del artículo 80 todos del Código Penal, que prevén prisión o reclusión perpetua, ¿no? Y una declaración que prestó para ejercer su defensa hace pocos días, que es totalmente contradictoria en los dichos que él dice, con toda la prueba que hay colectada, incluso con testigos vecinos que declararon ya en la causa, ¿no? En 2 oportunidades, donde refieren de toda esta gente que estuvo esa madrugada en la casa, ¿no? ¿Y todas qué estas declara él? Personas. ¿Qué dice? Él declara, por ejemplo, que cuando él se retira llega la madre y la bebé estaba con vida, que estaba en el carro. Trata de endilgarle la responsabilidad. En el cochecito, claro. Exacto. Y después refiere a alguna serie de cuestiones, que nadie fue a la madrugada esa noche a su casa, que nunca habló con este tío enfermero cuando hay un entrecruzamiento telefónico que... No el contenido, pero sí que hablaron. Manifiesta, y el contenido no, Mauro, al no haber... No, pero no mensaje de texto, hablaron por teléfono. Exacto. Pero por teléfono no tenía pantalla. Y después, por ejemplo, que la bebé no llega fallecida al hospital, cuando llega fallecida al hospital, que él nunca regresa a la casa, cuando están los vecinos que dicen que lo echan y que ella lo echa. Y las cámaras lo ven volver a salir. Arriba, a los 10 minutos. ¿Qué ven las cámaras? Lo ven volver a salir. O sea, él quiso entrar a mi casa, la vecina no se lo permitió, porque yo le dije, no dejes entrar a Pablo, porque sabía que tenía algo que ver, porque tenía cara de susto, él estaba extraño. Y me fui con el marido de la vecina y dejé a mis hijos con la otra vecina. Y él quiso volver a entrar a mi casa. Y cuando la vecina le dijo que no, se ve que cuando él sale de atrás mío, yo salgo con el auto y enseguida sale él caminando. Pero a ver, para reconstruirla esa madrugada, porque si no es muy complejo de entenderlo. La casa donde pasa todo es la casa de... Mía. Bien. Él, esa noche, ¿entra con tu consentimiento a la Claro. casa? Sí, él me Bien. había cuidado a los nenes más de una vez. Hasta ahí era una práctica de acuerdo de Sí, ustedes. a la que te noche cuidara porque a los él no chicos. tenía dónde dormir, porque la madre lo echaba asiduamente. Y entonces yo... ¿Por qué? Porque él volvía alcoholizado a la casa. Entonces yo tenía con el trato de que él no tome nada ni nada, se podía venir a quedar con los nenes a casa. Y yo le daba un lugar, porque dormía en la plaza, sino yo lo quise ayudar. Esa es la verdad. ¿Qué edad tiene él? 38. Vos lo quisiste ayudar. Yo lo quise ayudar. Yo no quería que él duerma en la plaza, lo quise ayudar, le quise dar una oportunidad a Connie de tener un papá y a él de tener una vida normal. Y él no supo valorar nada. ¿Estaban separados hace cuánto tiempo? Desde el 14 de febrero. Esto ¿Y pasó al mes. cuándo? Sí, esto pasó el mes. ¿Qué fue el 13 de marzo? 29 de la 29 de madrugada del marzo. 29 de marzo. Por lo que uno supone que muchas de las acciones de violencia, teniendo en cuenta que hacía un mes que estaba separada y la nena tenía 5 meses, se produjeron mientras vos estabas embarazada incluso. Sí, Sí. sí. Sí, es cierto eso. Él me fracturó el peroné estando embarazada. ¿Te fracturó el peroné? Me fracturó el peroné. ¿Qué, de ¿Y una una patada? patada? Sí, yo estuve con silla de ruedas todos los 2 últimos meses de embarazo. ¿Y qué dijiste? Fui al parto con muletas, ¿Qué le dijiste a los demás cuando que me apareciste había con- patinado. que te había patinado? Sí. Eso era ¿Alguien por temor. sospechaba? No, nadie sospechaba porque yo lo cubría, yo no sé qué me pasaba.
él con mis hijos era bueno y mis hijos lo querían, yo quería algo normal, quería ayudarlo a cambiar. ¿Y tus hijos fueron testigos también de esos episodios de violencia con vos? No, siempre, por lo general esto pasaba, ellos estaban dormidos, ellos se iban a acostar temprano, ellos estaban dormidos, estaban de mi mamá, algunos fines de semana que se iban de mi mamá. A ver, tengo un contacto muy estrecho con mi familia. Nosotros nos vemos siempre. Sí. Hay días que hasta a veces nos quedamos todos a dormir a la casa de mi mamá. Muchas reuniones familiares con ella. ¿Dónde lo conociste? Lo conozco hace 10 años por una amiga. Ahí en San Martín nos conocimos, él estaba en pareja y después yo no lo vi nunca más. Después de 10 años le mandé un mensaje de texto. O sea, nos empezamos a hablar por Facebook y me da su teléfono, le mando un mensaje de texto y salimos a bailar y desde ese día empezamos a estar juntos y a salir. ¿Planearon el embarazo de Connie? Sí, fue buscada. Connie fue muy buscada. Sí, fue buscada. Terrible. ¿Cómo tenés certezas de la existencia de este enfermero más allá de que se hablaron telefónicamente? ¿Tu hijo es el que lo ve? Mi hijo ve cómo se baja el tío, cómo se baja, no, cómo entra el tío de él a mi casa. Sí. Ve que quiere revivir a su hermana, pero Connie ya no se despertaba, me dice. O sea, lo declara. En cámara Gesell. No lo declara. No lo declara. Me lo contó a mí. Porque él al principio no quiso entrar a la cámara Gesell, no se quiso separar de vos, El testigo presencial acá tiene 5 años. Sí. La primera cámara Gesell, por suerte, por el fiscal Woden en ese momento, una imprudencia total, en vez de enviarlo primero a una entrevista psicológica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si estaba en condiciones de declarar, lo mandó directo a la cámara Gesell, que por suerte, como nunca se quiso despegar de la mamá, no se pudo llevar a cabo, porque si no es un acto irreproducible. ¿Y hubo otra? Y en esta nueva cámara Gesell, que fue hace una semana, los 2 menores declararon y el menor de 5 años dató un relato circunstanciado de lo que ocurrió. Ahí lo ve al tío. Exacto. No nombra al tío, pero nombra toda la situación del imputado con respecto del padre de la bebé, los golpes. ¿Por qué decimos que está el tío presente si no lo nombra nadie? Lo nombran los audios. Yo tengo... Él lo nombra en los audios que está incorporado a la causa. Igualmente... Audios propios que grabaron ustedes. Claro, eso es algo que reconstruye Romina. Yo desde la parte técnica, Mauro, nosotros acá, ya le expliqué a ella, vamos por parte. Tenemos más de 20 medidas de prueba presentadas y está dentro de la hipótesis, pero bueno, se pudo reconstruir hasta ahora que esta persona es presuntamente el autor de esto que es un homicidio de una bebé de 5 meses. Ahora seguiremos produciendo pruebas. Cuando tengamos los elementos, formularemos o no la acusación. Perdón la interrupción, pero hacemos los títulos de esta hora y seguimos hablando con ustedes, ¿puede ser? Sí, cómo no. Gracias. Otro revés para los buitres. La Cámara de Apelación norteamericana volvió a fallar a favor de la Argentina. El organismo dispuso que los fondos pagados al Banco de Nueva York no podrán ser utilizados por los acreedores. Exhumaron el cuerpo de Sandro. Esto pasó hoy a la mañana en el cementerio de Bursaco. Los restos del cantante fallecido fueron sometidos a un estudio de ADN por un reclamo de paternidad. La venta de inmuebles subió 5.3% en agosto, lo informó el Colegio de Escribanos. Las operaciones de compra-venta en la ciudad de Buenos Aires alcanzaron las 2.902 escrituras. Histórico acuerdo entre 12 países del Pacífico. Estados Unidos alcanzó un entendimiento comercial con 11 naciones con salida a ese océano. El tratado se aprobó con la participación latinoamericana de Chile, Perú y México. Marcos Rojo baja para las eliminatorias. El marcador lateral no viajó de Argentina para incorporarse a la selección. Una molestia muscular lo bajó de la convocatoria. Más información en minuto1.com. Una beba de 5 meses que fue brutalmente golpeada hasta dejarla en estado irreversible. Una mamá que está acá sentada con nosotros contándonos, bueno, algo que vos sospechabas pero que ahora se confirma, y que es que tu expareja y el papá de esa beba es quien cometió este horrendo crimen. Sí. ¿Y cómo estás en pie? ¿Cómo seguís adelante? Medicación.
tratamiento todo el tiempo y sin embargo no sigo en pie, no soy la misma. Obvio. No puedo estar en reuniones, me agarran estos miedos constantemente, no puedo ir a plazas con mis hijos, muchas cosas, no sé cómo sigo en pie, pero la fuerza que me da seguir la lucha para que esto no se termine impune. ¿Y tus otros nenes cómo Mis están? otros nenes están bastante bien, contenidos, tratamiento psicológico, y ellos día a día me dan muchas más fuerzas, ¿no? Vale. Hay muchos casos que se parecen, sin citar a ningún otro, y seguramente desde el absolutismo se llegan a conclusiones muy concretas, sobre todo de los que están viendo. Los que están viendo dice cómo una mujer a la que un hombre le pegaba deja a sus hijos al cuidado de ese sujeto. Claro, desde afuera parece sencillo, pero me gustaría saber, si es que se puede explicar con palabras, ¿por qué uno termina cediendo? Porque mis hijos lo amaban a él nunca fue violento con mis hijos, tenían adoración, Pablo era como, hasta mi hijo me preguntaba si no era su padre, Francisco lo amaba a Pablo, él lo amaba, ellos se agarraban, iban por la calle y se agarraban de la mano de él, ellos lo querían. A ellos nunca les había Nunca pegado. les había pegado, nunca les había, es más, él me decía, yo no les puedo retar a tus hijos, yo no les puedo decir nada. Y yo tenía que ir, retarlos yo, hacerlas todo yo, porque eran mis hijos. Y a la bebé jamás, mucho menos. Ahora, qué Mucho loco menos que a la terminó bebé. agrediendo a su propia hija y no a tus hijos, ¿no? Dice la psicóloga que es normal, es como romper el vínculo. ¿A qué es Es normal? agredirme, arruinarme a mí, rompiendo el vínculo que entre nosotros tenemos. Claro, el vínculo, el hijo... Claro, el vínculo, lo que me tenía para toda la vida, ¿no? Vinculada a él. O sea, que era una manera simbólica también Psicópata psicótica, por supuesto, de cortar la relación con vos. Además yo y de tenía... lastimarte. Sí, quería arruinarme a mí, yo tenía una unión con Connie especial, yo la busqué, era mi princesa, estaba todo el día conmigo, dormía conmigo, o sea, él quiso arruinarme. ¿Vos tuviste miedo esa noche de dejarlo, especialmente esa noche, dejarlos con él o no? No, yo me fui a trabajar, sí, él estaba que no quería que me vaya a trabajar, pero yo le dije, bueno, ¿querés que llame a la niñera? La llamo a la niñera. ¿Por qué ¿vos no te quería podés que te ir? vayas a trabajar? Sí, porque él no quería, nunca en su vida quiso que trabaje, pero yo no estaba más con él y yo tenía que mantener a mis hijos. Me dijo, no, quédate tranquila que yo me quedo con los nenes. Bueno, le dije, me fui a trabajar y pasó lo que pasó, yo no... Y en esa charla que tuvo con vos en Facebook, por ejemplo, volvió a insistir para que ustedes estuviesen juntos. Es que nosotros, yo te voy a decir la verdad, nosotros no estábamos juntos, pero yo le estaba dando una chance de que él cambie para poder tener otra chance nosotros. Claro. Él estaba yendo a la iglesia, estaba yendo a un tratamiento psicológico. Ah, ¿estabas bajo terapia? Y esa fue mi abrir mis puertas. Ay, no te puedo creer. Yo le abro las puertas a él porque él estaba poniendo voluntad. Pero Estaba Viendo haciendo un cambio. cosas, claro. Él me mostraba algo que nunca me había mostrado, que había empezado un tratamiento, que estaba yendo a Alcohólicos Anónimos, o sea, él me mostraba, mirá, yo estoy haciendo las cosas bien porque yo los amo y quiero estar con ustedes. Entonces yo dije, bueno, le di tantas oportunidades, dice, claro. Le voy a dar una más, dijiste. una más. Qué bárbaro. ¿Y pudiste ubicar las personas que siguieron su tratamiento como para ver, digamos, no hubo ninguna señal, ninguna alerta de sus signos de violencia? Es que yo no hablé con esas personas, él iba al Mirá, psicólogo en el Thompson. Él, por ejemplo, dice que estaba en tratamiento, ¿no? Que eso no está Pero que- acreditado en la causa. Puede haberle dicho a ella. Y en la misma declaración dice, hay una camioneta, ¿no? que estaciona en la puerta y los vecinos son contestes que él sale en un momento en la madrugada y dice que es una persona que llama, que convoca para que le compre 2 cervezas. Y después cuando le preguntan, pero usted no había dejado que estaba en tratamiento, no, pero esa noche, por ejemplo, caí. Justo, ¿viste? O sea, es todo medio también una situación también que tiene que ver con la privacidad de ellos antes que este hecho, si ella creyó o si este hombre empezó en un tratamiento. Claro. Pero es todo medio hasta ahora endeble toda esa situación de si con anterioridad estuvo... Bueno, pero era lo con que le algún decía. cumplimiento. Era lo que le decía a ella. Y vos le exacto. creíste. Yo le creí, yo lo quería. El caso tiene un montón de connotaciones claras de lo que prevé justamente la modificación de la norma en el inciso 12 del artículo 80. Acordate que viene después, Mauro, del caso que se juzgó en Junín, Sí, señor. que es... Tomás El de Gamero Alberto Santillán. Cuello. Exactamente. Exacto, el caso Cuello, ¿no? La reforma
Y bueno, y esto es medio parecida, ¿no? Pareciera que hay una patología en este tipo de personas, o no es una patología en caso de que, un modo de que sean, exacto, verdaderos psicópatas. Y todas las características estas de la violencia de género previa, donde la mujer muchas veces acepta esa violencia, pues hay una cuestión psíquica, donde hasta que no se produce la aceptación basta, en verdad es solo una manera de pareciera. llamarlo, ¿no? Porque, bueno, como decía Guille antes, solo quien está dentro de ese tipo de relaciones y de vínculos, digamos, cuál era verdaderamente su capacidad de discernimiento, su capacidad de elección, su capacidad de reacción. ¿Cuál era verdaderamente? Todo es muy relativo. Justamente, cuando uno se hay un pone en ese problema lugar psíquico. de que observa y desde la comodidad de un sillón, todo parece muy... Total. Muy terminante, muy simple, muy... Claro. bueno, se está así, como así. elocuente, resulta elocuente, No pero es no tan lo es. fácil. Hay que estar ahí. No es tan dentro. fácil estando, seguro. ¿no? ¿Cierto? Yo igual me había separado de él, había hecho un perímetro hasta que él empezó a hacer este tratamiento. No lo dejaba venir a casa. Cuando él empezó a demostrar el perfil más bajo, más tranquilo, menos violento, Claro, y que hacía un algo para estar tratamiento, mejor. yo dije, bueno, está cambiando de verdad, y uno cuando quiere piensa que es verdad. Y aparte una característica, ¿no? Que la mayoría de los violentos generalmente no golpean a los menores. Entonces ella, la tranquilidad de que nunca le levantó la mano a ninguno de los chicos, y por ese motivo también, ¿no? Dejar al cuidado de este señor, Muy dramático. que por un lado era el padre de la hija también, ¿no? Nadie te dice a vos que un violento es un violento con todo el mundo, ¿me entendés? Y es así, es como dijo la psicóloga, el violento es violento, con vos, con tus hijos, con todo el mundo, Con no su es, entorno. no es con una sola persona. Sí, es cierto. Pero eso nadie te lo dice, Pero es un buen mensaje. pero es un mensaje para que sepan que es con todos, que cuando no pueden con vos, siguen con lo que más te duele. Gracias, Romina. Muchísimas gracias. Gracias. Y adelante. Gracias a ustedes. No, Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.